Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta preciosa noche. Amén. Cuando hemos venido con el corazón dispuesto de recibir una palabra de parte de Dios. Ubíquese conmigo, Iglesia de Jesucristo. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Gloria a Dios. Verso 3 y 4. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 3 y verso 4, nos ubicamos, amén. Vamos a lecturar la poderosa palabra de nuestro Dios en esta oportunidad, honrando al Padre, al Hijo y bajo la unción y dirección del potente Espíritu Santo, amén. La palabra del Señor dice de esta manera: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Padre, que estás en gloria, te alabamos, te bendecimos. Tuyo es el poder y toda la gloria, Padre. Gracias te damos en esta noche, Padre, que te ha placido otorgarnos vida para venir aquí a tus atrios, para honrarte, para bendecir la grandeza de tu nombre, Señor. Gracias por darnos vida, por permitirnos, Señor amado, ser el expositor de esta tu palabra en esta oportunidad que te ha placido. Muchas gracias, amado Padre. Te pido, Señor, en esta hora sea usted perdonando, limpiando, Señor amado, mi vida, pasando carbón encendido en esta hora sobre mis labios. Padre, concédeme sabiduría, ciencia, entendimiento, conocimiento que venga de lo alto, unción tuya para predicar esta tu palabra, Señor amado. Ato y reprendo toda obra del diablo en esta noche, Padre. Todo lo que se quiere oponer, todo lo que quiere ser obstáculo, interferencia, lo ato bajo el poder de tu palabra, lo expulso fuera de estos contornos, lo profundo de los abismos, por el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, declaramos una total libertad sobre estas cuatro paredes, que mientras tu palabra corre y es predicada, Señor amado, usted haga lo que tenga que hacer sobre los corazones atentos, dispuestos y hambrientos de tu palabra. Creemos, Señor amado, que así será hecho. Gracias te damos, Padre, Hijo y bendito y glorioso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Suelte una fuerte ofrenda de alabanza al Señor Dios Todopoderoso. Fuerte si es para el Señor, fuerte para el Dios de los cielos. A su nombre, a su nombre, a su nombre sea Dios glorificado. Amén. Ocupe su lugar, siéntese, pero no siente su alabanza y no cierre su boca. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a meditar en esta oportunidad, en la palabra del Señor, en esta historia. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 3 y verso 4. Le he puesto como tema: cuando Dios te llama. Dígale a su hermano: cuando Dios te llama. Amén. Muchos de nosotros, Iglesia del Señor, hemos estudiado, escuchado y hemos lecturado esta historia del joven profeta Samuel. Amén. Pero hay algo muy importante que quiero recalcar bajo el estudio de la palabra que vamos a tener en esta noche. Algo que el verso 3, en la parte última, lo dice: antes que la lámpara de Dios fuese apagada, es que Dios llama al profeta. Recuerda, Iglesia de Cristo, usted y yo conocemos la historia que el profeta, el joven Samuel, ya para este tiempo estaba joven, pero él desde muy niño, dice la Biblia, desde que fue destetado. Entendemos, las madres saben cuándo es el destete, cuando el niño ya no depende del seno materno. Ana terminó esa labor, lo amamantó. Ya el niño ya no necesitaba seno materno. Ella cumplió su voto de pacto, de promesa que hizo delante de Dios, y dedicó al niño delante de Dios y lo llevó al tabernáculo donde estaba la lámpara de Dios, que era el sacerdote Elí, a su nombre. Cuando entendemos en esta parte, Iglesia de Jesucristo, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, está hablando del sacerdote Elí. Entendemos esta, Iglesia de Cristo. Antes de que los hombres de Dios caigan, pequen y el pueblo de Dios quede sin guía, sin pastor, sin dirección, Dios no va a permitir que el pueblo quede sin pastor, sin líder, sin profeta, sin visión, sin obrero. Antes de que el líder caiga, se quede ciego, se quede nulo, Dios llama a otro individuo, a su nombre. Lo dice la palabra: antes que se apague la lámpara, Dios llamó a Samuel y él dijo: heme aquí. Que esa es la palabra que nosotros debemos de tener en cualquier momento, cuando Dios nos llame al servicio, cuando Dios nos llame al ministerio,
cuando Dios lo llame a ministrar en este lugar, cuando le digan hermano dirija, cuando le digan hermano cante, predique, ore, reprenda, cante, cualquier actividad, lo que Dios ponga en el corazón de nosotros o lo que en determinado momento se nos delegue hacer, uno debe tener esta frasecita que debe ser una palabra, una expresión añadida a nuestro vocabulario. Heme aquí. Yo quiero que se le diga hermano, ¿cuánto queremos comer chalafán? Toditos, heme aquí. Toditos decimos heme aquí, porque ¿a quién no le gusta comer? ¿No le gusta comer? A todos nos gusta comer. Pero es algo, iglesia de Cristo, que me impactó bastante esta frase de que Dios puso al sacerdote Elí como una lámpara para el pueblo de Dios en aquel tiempo. Recuerden que para este tiempo el pueblo de Israel tenía a Elí como sacerdote y estaba ubicado el tabernáculo en la tierra de Silo. Ahí estaba el tabernáculo de reunión. Ahí estaba el joven Samuel, aprendiendo a servir a Dios, aprendiendo a ser un discípulo y aprendiendo a ministrar, que es algo que lo quiero tocar y lo he venido tocando reiteradas veces, que nosotros los ministros de Dios debemos de saber ministrar a Jehová, a su nombre. Lo hemos recordado que la palabra ministrar significa servir. Entonces, este hombre llamado Elí era la lámpara, era el hombre que tenía la palabra. Y si nosotros vemos con detenimiento en el verso 1 del capítulo 3, dice que para aquel tiempo la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Estoy leyendo el capítulo 3, el verso 1. Y no había visión con frecuencia. Mire el grave fracaso espiritual, mire la grave brecha espiritual que había en el pueblo de Dios a cargo del sacerdote, del hombre que era la lámpara de Jehová dentro de su pueblo, a su nombre. Dice, escaseaba en aquellos días la palabra de Jehová. ¿Será posible que si usted y yo somos puestos como lámpara? Recuerde que la Biblia, en los evangelios, Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y en el libro de los Hebreos, la epístola a los Hebreos, el Señor dijo que el Señor hizo a sus ministros llamas de fuego. Es decir, que nosotros, por cualquier lado que usted lo mire, incluso Pablo en la epístola a los Filipenses, él dice que nosotros debemos de resplandecer como luminares en el mundo. O sea, antiguo pacto y nuevo pacto, Dios nos declara que nosotros somos hombres y mujeres llamados a resplandecer su gloria, a su nombre. Somos portadores de la gloria de Dios. ¿Cuántos somos hombres que entendemos que portamos la gloria de Dios? Que movemos la gloria de Dios. Cuando digo movemos es algo literal, porque el hombre que carga la bendición del Espíritu de Dios sobre su vida, que se prepara, no digo solamente en un instituto, no digo en un seminario, no digo que solamente pase leyendo Biblia, que se prepare conociendo al Dios de los cielos, al Espíritu Santo, en la intimidad. Donde usted se mueva, el Espíritu Santo se va a mover con usted. Donde usted se pare, el Espíritu Santo va a estar con usted. El Espíritu de Dios se va a mover junto con usted, porque en el antiguo pacto, donde se movía el tabernáculo, ahí descendía la nube de Jehová. Dice el libro de Números, el libro de Éxodo. Y usted y yo somos el tabernáculo viviente, y donde estemos parados va a caer la nube de Jehová. A su nombre sea toda la gloria. Si podemos decir aleluya. Recuerda, iglesia de Cristo, que no había palabra de Dios en aquellos días. El hombre, el sacerdote, la lámpara, tenía que tener conocimiento de la ley de Jehová para ministrar. O sea, cuando Dios nos llama debemos de prepararnos. Incluso Pablo le dijo a Timoteo, hasta que yo venga, ocúpate de la lectura, de la enseñanza y de la exhortación. Quiere decir que los hombres y mujeres que Dios llama al ministerio, que Dios llama a servirle a Dios, debemos de procurar lecturar la palabra, conocer lo que Dios dice en su palabra, qué es lo que Él demanda de mí para yo ser un excelente ministro de Dios, a su nombre. Es por eso que antes de que este hombre se apague, ¿por qué se iba a apagar? ¿O por qué se estaba apagando? Porque era un alcahuete de pecados, a su nombre. Hay muchas cosas que apagan el fuego, que apagan la lámpara en nuestras vidas, a su nombre. El libro de Apocalipsis capítulo 1 dice que el apóstol amado, el apóstol Juan, miró en la mano del Señor, en la diestra, miró 7 candeleros que vienen a hacer algo que alumbra. Y el apóstol decía, ¿qué son esos? Y el ángel le decía, los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias
Quiere decir que nosotros somos candeleros, somos linternas, somos reflectores, somos antorchas, somos bombillos, como usted le quiera llamar a su nombre. Y antes de que esa bendición que tenemos nosotros, la luz de Cristo en nosotros, se apague, tenemos que entender que Dios puede llamar a otro en lugar de nosotros, a su nombre. Y no queremos que eso suceda, que venga otro por usted, por mí, que sé yo, que ya Dios me quiera llevar, como un Elías. Fue llevado y pusieron a un sucesor, pero que no nos saquen de la línea ministerial por sinvergüenzas, por desobedientes, por hacer apagar el fuego de Dios que está en nosotros como lámpara de Dios que hemos sido constituidos para la gloria de su nombre. Amén. Entonces, Dios miraba todo eso, que el hombre no buscaba nada para mantener encendida la lámpara de Dios. Y antes que se apague, Jehová ya había previsto. Recordemos que el Dios de nosotros es un Dios que se mueve anticipadamente. Es un Dios que sabe todas las cosas. Y antes de que se apague totalmente, vuelvo y digo, este hombre llamado Elí, ya Dios anticipó el nacimiento en el vientre de Ana, de joven Samuel, lo metió dentro del tabernáculo. Elí fue el mentor, fue el profesor, fue el instructor, el que lo supervisaba. Palabras griegas, fue el obispo que lo cuidaba a Elí, lo estaba enseñando. Es por eso que debemos de entender, Iglesia de Cristo, que si Dios nos va a llamar, respóndale a Dios sin titubeo, a su nombre. Cuando no hay titubeo, en pocas palabras, que en nuestra obediencia no haya demora. Que no haya demora en nuestra obediencia. A veces queremos responder a Dios, pero a la larga, como a largo plazo. Y en las cosas de Dios no es así. Porque si yo me demoro en responder el llamado, Dios hace rato que puede tener en mente o visto a alguien más que está desesperado porque la gloria de Dios descienda sobre él para hacer esa lámpara de Dios que Dios lo ha puesto. A su nombre. Dele fuerte si se lo va a dar al Señor su Dios. A su nombre. Es por eso, Iglesia de Cristo, que entendemos que este hombre, cuando responde el llamado, Samuel responde el llamado, era un hombre que supo servirle a Dios, supo ministrarle, supo entender cómo era el sacerdocio, cómo era la manera de servirle dentro y fuera al Señor Jehová. Era un hombre que Samuel tenía 3 ramas ministeriales según la Biblia. Era profeta, era juez y era sacerdote. Al que más se le entrega, ¿qué dice la Biblia? Más se le demanda. Quiere decir que a veces nosotros queremos ser usados. Como yo quiero predicar como el pastor, como yo quiero predicar como fulano, como yo quiero que Dios me use como fulana. Y a veces meditamos y a veces no nos damos cuenta cómo es nuestra condición espiritual para que Dios nos utilice. Primero respondamos en lo que Dios nos ha puesto para movernos. Luego la obediencia suya y mía, Dios le va añadiendo algo más. Dios le va haciendo florecer los dones, los talentos escondidos. Hay gente que por la palabra pueden recibir un ministerio, 2 ministerios o 5 ministerios. Bueno, la gracia de Dios. Pueden tener 2 dones, 3 dones, 5 o los 9 dones que habla la Biblia. A su nombre. Tenemos que entender, Iglesia de Cristo, que Dios no va a dejar nunca huecos vacíos en el pueblo de Dios. Si usted lee la Biblia en el mismo Samuel, en la segunda epístola, perdón, en el segundo libro, dice la Biblia que el rey David también era lámpara de Dios en el pueblo. Se recuerda que hubo una historia que David, que estaba anciano, estaba ya mayor de edad, estaba ya viejo, no era el joven de cuando le cortó la cabeza el gigante Goliat, pero apareció otro gigante. Y dice la Biblia que David salió a pelear a la batalla, pero David ya estaba entrado en años y se cansó peleando. Y dice que entró un hombre llamado Abisai, era uno de los valientes del rey David. Y este hombre entró en defensa de su rey, mató al gigante, ayudó a su rey, al rey David. Y le dijeron: nunca vas a salir de aquí en adelante a las batallas, porque estás así. No seas que apagues la lámpara de Israel. A su nombre. A veces nosotros como pueblo de Dios no nos damos cuenta que a veces los pastores necesitan hombres como Abisai, que sean escuderos, que defiendan a los líderes, que defiendan a los obreros, que defiendan a los siervos de los gigantes y peleen la buena batalla. ¿Cuánto le alaban a Dios en esta noche? A su nombre. Entonces, estos hombres entendían que David
era una lámpara en medio del pueblo. David era el ungido. David era el hombre escogido de parte de Dios. Y David dijo, si tú mueres vas a apagar la lámpara. Quiere decir que los hombres miran en cierto lado, en diferentes países, hay hombres muy usados por Dios. Y yo creo que tanto aquí como en el extranjero, hombres que son muy usados por Dios. El pueblo de Dios te observa. El pueblo de Dios te mira. Y tú eres como una especie de incentivo. No es que eres el Dios de ellos. Eres un incentivo. Es decir, como yo quiero que también Dios me use como ese hombre, como esa mujer, como ese siervo, como esa sierva. Entonces hay una lámpara. Es un hombre que es puesto como un ejemplo a seguir para buscar el rostro de Dios. Eso era David en aquel tiempo. Por eso que este hombre, que era uno de los valientes, le dijo, nunca más vas a salir hacia la guerra. Nosotros vamos a pelear por ti, porque tú eres la lámpara. Solo mantente lleno de aceite, mantente lleno de la unción y nosotros haremos el resto. Cada uno tiene su labor, cada uno tiene su desempeño, su tarea, su trabajo. Amén o no amén. Entonces, amada iglesia del Señor, entendemos aquello. Cuando Dios te llama, respondamos correctamente, prontamente, y que no haya demora en nuestra obediencia. Hay algo que me sorprende en esta misma historia, que el desenlace de todo de este pasaje bíblico relata que el arca de Dios fue capturada. Si usted ha leído bien esto, yo lo invito en su casa, en sus ratos libres, usted puede leer qué pasó cuando este hombre llamado Elí sale de la escena. Porque para que entre un ministro llamado de parte de Dios, para que fluya en el ministerio, el otro bien se muere para salvación o bien se muere y se condena. Porque lastimosamente a veces así sucede. Vemos de un Judas. Judas murió, se perdió y entró en el apostolado un hombre llamado Matías. Hay unos que se van y son salvos. Hay unos que se mueren y no son salvos. Mire, yo le voy a hablar esto. En el instituto donde yo estoy estudiando la palabra del Señor, nos tocó hacer a todos los estudiantes una exposición de predicadores de cualquier parte del mundo, de la Biblia o nacional, extranjero. Y un pastor que está recibiendo clases con nosotros, escuché por ahí, yo no fui ese día me tocó llevar a mi hijo con mi esposa a hacerlo ver. Contaron que dieron la biografía de un grande predicador dominicano, conocido como Luis el Tuerto Urbáez. Este hombre era muy usado por Dios. Donde quiera que ese hombre se movía, la gente iba. Este hombre tenía un llamado fuerte de parte de Dios, que si hacía un sol tremendo, él decía, sol, hazte para allá que estoy predicando. Venían las nubes, se tapaban. Cuando el hombre tiene presencia de Dios, tiene palabra, tiene autoridad, tiene un ministerio grande, Dios te respalda. Pero Dios respalda mucho más la obediencia. Dios respalda los dones. Amén. Dios respalda su palabra. Gloria a Dios. Pero ¿qué queremos? ¿Que Dios respalde su palabra en los dones? ¿O que Dios respalde también la obediencia de nosotros? Eso es lo que la palabra nos enseña. Mira, este hombre era una lámpara. La gente admiraba a ese hombre, pero terminó mal. Cuenta el testimonio. Yo me puse a ver en internet, usted puede buscar. Este hombre murió mal, murió terriblemente. Perdió el fuego, perdió la unción. Comenzó a fracasar. Engañó a su esposa. Se convirtió en un alcohólico, en un mujeriego de muy clase baja, dice la historia de este hombre llamado Luis Urbáez. Y dice que en sus infidelidades estuvo en una discoteca, lo encerraron en una discoteca y le metieron candela y murió quemado. Somos lámpara de Dios, y como lámpara de Dios los ojos del pueblo te están observando. Usted no ha visto que a veces hay pueblos de Dios, grandes organizaciones, grandes misiones, que hay hombres que son puestos en alto de parte de Dios, hay hombres que admiran y hay hombres que son idólatras de los ministros. Hay hombres que endiosan a los líderes, a los apóstoles, a los profetas, a los pastores, a los evangelistas. No endiose a nadie. Si usted admira a un hombre, gloria a Dios, pero no endiose a nadie, porque Dios es el único merecedor de toda alabanza. A su nombre. Si podemos decir aleluya. Yo me quedaba impactado. Yo le dije al hermano que me hacía mención de la participación del pastor, contando lo que a él le tocó exponer, la biografía de este siervo de Dios que murió trágicamente.
mente. Y luego yo sí he escuchado la historia, sí leí la historia en internet, usted la puede buscar. Entonces, ¿qué estamos viendo? De igual manera le pasó a Elí. Elí murió desnucado, dice la Biblia. ¿Cuándo murió desnucado? Porque él estaba en el templo, en el tabernáculo, en la parte de afuera. Él estaba sentadito esperando las noticias de la batalla. Ya los hijos de él se habían llevado el arca del pacto a tierra de los filisteos. Y ya el arca del Señor había sido capturada ya. Se la habían quitado, le habían arrebatado el arca del pacto. Y los dos hijos de Elí habían sido asesinados. Él no sabía nada. Llegó un hombre a dar noticias y le dijo: cuéntame, ¿qué pasó en la batalla? Él estaba, como quien dice, estaba intercediendo. ¿Qué pasa en la batalla? ¿Qué habrá sucedido? Pero como él ya no tenía visión, él estaba apagado. ¿Por dónde le iba a hablar el Señor a su nombre? Y cuando le dieron la noticia, le dijeron: tus hijos murieron. Quizás sintió pena, pero cuando le dijeron: el arca de Dios fue capturada por los filisteos, dice que él se asustó. Era grande, gordo y pesado, y se sentó en el sillón que él estaba, se echó para atrás, se desnucó y murió. Se apagó la lámpara de Israel, pero antes que se apague, ya había sido metido en el ministerio Samuel. Entienda eso, hermano, entienda eso, mi hermana, siervo y sierva del Señor. En esta noche le hablo de parte de Dios. A veces no sabemos quién estará ya con los cañones enfilados por usted y por mí. Meditemos cómo estamos ministrando, cómo estamos sirviendo. La llamada de parte de Dios para nosotros, ¿cuál es? Solamente venir a la iglesia o a la casa de oración, que es la palabra más correcta, a calentar una banca, y si acabó, ya le hicimos, ya nos fuimos para el cielo. Hay esta historia que yo le digo, ¿sabe por qué? Porque aquí mismo dice, en el capítulo 4, que los filisteos capturan el arca. Los filisteos estaban haciendo guerra, estaban ganando, pero hasta ese momento el arca del pacto no estaba ahí. El arca del pacto vino por medio de los hijos de Elí. Los hijos de Elí se metieron al tabernáculo, sacaron el arca, se fueron al campamento de batalla, creyendo que el arca de Dios los iba a defender. Dios no respalda a nadie que ya Dios ha decretado darle la espalda. Ellos llevaron el arca, símbolo de que la presencia de Dios estaba en medio del campamento. Mediten esto bien profundo, que es una palabra muy poderosa de parte de Dios. Ellos llevaron el arca, y el arca entró al campamento de la batalla, y el arca fue capturada por los enemigos. Fueron asesinados esos dos hombres. ¿Qué quiere decir eso, iglesia de Cristo? Que si Dios no está en el campamento, no invoque a Dios, que Dios no va a descender. Y dice la Biblia en el capítulo 4, verso 5 del primer libro de Samuel, dice: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. ¡Wow! Oye, que los israelitas sí que eran gritones, eran bulliciosos. Creo que eran los primeros pentecostales, a su nombre. ¿Por qué? Porque entendieron y miraron el arca. Porque ellos eran hombres que mirando, recuerda que el arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero el pueblo de Israel, los que estaban en la guerra, los que estaban en el campamento, al ver el arca del pacto, ellos dijeron: ya Dios está con nosotros. Pero no era así, Dios no iba ahí. Era solamente el utensilio del arca del pacto que llegó, pero Dios no estaba con ellos. A veces nosotros hacemos actividades, le ponemos letras grandes, la promocionamos por todos lados, traemos al evangelista revienta diablo, mata Goliat, y a veces Dios no viene con él. A veces hacemos tanta bulla, hacemos tanta propaganda, y a veces Dios no está en esa situación que estamos nosotros realizando. A su nombre. Dice que la tierra tembló. Qué grito habrán pegado esos israelitas mirando el arca. Ya el Señor nos salvó, ahí está el arca. Ya el Señor pelea por nosotros. Pero si usted sigue leyendo, dice la Biblia que los filisteos pelearon e Israel, el verso 10 dice: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. ¿Se da cuenta? Estando el arca, los filisteos sacaron corriendo a los hebreos, porque Dios no estaba ahí.
Pero ¿por qué entro en este capítulo? ¿Por qué le topo la parte de que cuando el arca llegó al campamento, los israelitas gritaron y la tierra tembló? Usted no ha visto esos cultos que la gente grita, hacen bulla, hay tanta algarabía. Y la pregunta es, ¿estará Dios ahí? La pregunta. Yo no digo que la bulla, que el grito, la alabanza, el aplauso, el grito de alabanza, el grito de gloria a Dios. No estoy diciendo que eso no sea de parte de Dios. Estoy diciendo que si está Dios agradado de lo que se está haciendo. A veces nosotros como cristianos, como siervos de Dios, como pentecostales, como evangélicos, nos acostumbramos a ser parte o ser miembros de una casa de oración para hacer solamente bulto y hacer bulla. Nos conformamos con hacer bulla. Así le pasó al pueblo de Israel. Hicieron bulla, tembló la tierra y sin embargo los mataron. Porque se apagó la lámpara. Mire lo que es terrible cuando la lámpara de Dios se apaga. Es por eso que antes que le venga el juicio a este hombre llamado el sacerdote Elí, Dios le manda una palabra. Algo que le quiero recalcar y que le quiero poner bien claro por la palabra. Grábese esto de aquí, Iglesia de Cristo. Antes de que Dios le vaya a permitir que le suceda algo a usted o a mí o a cualquiera de nosotros, ¿sabe lo que va a pasar? Dios te envía una advertencia. Dice la Biblia en el primer libro de Samuel que Dios envió un profeta sin nombre y le dijo lo que le iba a suceder a la casa de Elí, a su nombre. Era un juicio que le iba a venir. ¿Qué es lo que dice Amós capítulo 3, verso 7? Que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Antes de que Dios baje la mano o antes de que Dios te quiera abrir la mano para bendecirte, para honrarte, si es para castigarte, si es para ponerte en alto, Dios primero te lo hace saber. Ese es el Dios de la Biblia. Dios nunca va a permitir que te pasen las cosas y luego te dice, uy, me olvidé, te va a decir el Señor. No te lo dije, Dios te avisó, Dios te lo hizo saber. Las maneras que Dios utiliza para hacernos saber cuáles son según el libro de Job, capítulo 33, verso 13 en adelante, en sueño, en visión, en voz audible, cuando a veces Dios nos permite que nos caiga un trancazo, que nos venga una enfermedad, dice la Biblia. Job 33, 13 en adelante, léalo en su casa, que dice que el hombre es azotado con dolor en sus huesos. Dios le habla el consejo de su palabra al oído del hombre. Tantas maneras que tiene Dios para hablarnos. Utiliza la Biblia, utiliza una mañana nueva que usted se levanta y dice, gracias Señor. De esa manera te está diciendo, yo te amo, sírveme a su nombre. Te envío un gritón, te envío un profeta, te envío un atalaya, te envío un maestro. Dios busca tantas maneras, múltiples maneras para hablarnos, para decirte, eres mi lámpara, no te apagues. No permitas que el fuego se apague porque pondré a otro. Dele fuerte si es para el Señor. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Iglesia de Cristo, no podemos nosotros creer que Dios va a permitir que la lámpara de Dios que se apague va a poner a otro apagado. Dios no trabaja así. Si se apagó uno, Dios va a poner a alguien que sea mayor. Si usted lee la historia de Elí y usted lee la historia de David, a los dos ponen a alguien mejor. Cuando Saúl es desechado, Jehová le habla a Samuel y dice, ya me encontré a un hijo de Isaí en Belén y será rey, hombre que es conforme a mi corazón, que hará lo que yo quiero. Le dijo Jehová al profeta Samuel. Y en lugar de este hombre llamado Elí, también el Señor le dijo a través del profeta sin nombre, le dijo al sacerdote Elí, yo me pondré un sacerdote fiel, que haga todo conforme a mi corazón y yo lo mantendré ungido todos los días a su nombre. Mire cómo era el ministerio de un hombre llamado Samuel, ungido todos los días. Quiere decir que usted y yo como ministros, ¿qué debemos andar? Ungidos los domingos. ¡Aló! Todos los días. ¿Cómo mantenemos nuestra vida espiritual ungido? Buscando de Dios. Cuando hablo de ungido, hablo de lleno de la presencia de Dios. Hablo que estamos llenos del aceite. Hablo de que estamos llenos de la santidad de aquel Dios todopoderoso. Estoy hablando de vivir una vida de acuerdo al modelo del cielo. Es por eso que se estaba pagando Elí y Dios puso a alguien mejor. Es que Dios no va a poner una calcomanía barata
Dios pone a alguien mejor, porque cuando Dios hace su obra, la hace excelente. Por eso que la Biblia dice de Samuel que todo Israel, desde el principio de frontera hasta el término de frontera, conocía que Samuel era fiel profeta de Adonai, de Jehová. Todo Israel sabía quién era Samuel. ¿Pero por qué? Porque a Samuel le costó conocer el mover de Dios. Le mencionaba, el ministrar significa mover la presencia de Dios. En este capítulo 4, Iglesia de Cristo, le voy a dejar con una tarea de parte mía, algo así, de esta manera le hablo. Lea en su casa qué enseña cuando el arca del pacto de Jehová queda en la tierra de los filisteos. Vino la mano de Dios sobre ellos. Recuerda que el arca del pacto, estos hombres incircuncisos cogieron el arca y la metieron en el templo de Dagón, un dios pagano que era mitad pescado y mitad hombre. Ese era el Dios de los filisteos. Pero Jehová, el Dios de nosotros, es el Dios todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? A su nombre. ¿Cuántos le alaban? Y metieron el arca del pacto en el templo de Dagón. Y usted conoce la historia, que en el primer día estaba inclinado ese demonio delante del arca. El segundo día le cortaron el tronco. El otro día le cortaron las manos. El otro día le cortaron por aquí. Y ya se asustaron los filisteos, porque entendieron que no tenían solamente un objeto de madera de acacia forrado de oro. Lo que tenían en el templo endemoniado del Dios de ellos era la presencia del Dios de Israel. Entonces ellos dijeron, tenemos que devolver este aparato para allá. Esto no nos pertenece a nosotros. Y dice la Biblia que el arca del pacto estuvo en la casa de un hombre llamado Abinadab. Pero desde que estuvo el arca del pacto en la casa de este hombre llamado Abinadab, no pasó nada. Y si usted lee la historia, ya en el tiempo de David, el arca del pacto, cuando David quiso llevar el arca a Jerusalén, ¿se acuerdan? Que David cogió los bueyes, un carro nuevo, un carruaje nuevo, y tropezaba todo. Porque cuando no se mueve la presencia de Dios como es debido, todo va a salir mal. Todo tropieza, todo está de una manera desenfocada. Dice la Biblia que el arca del pacto se quedó en la casa de un hombre levita llamado Obed-Edom. Y dice la Biblia que cuando el arca del pacto estuvo en la casa de este hombre llamado Obed-Edom, dice que Dios bendijo toda la casa de este hombre y bendijo todo lo que Obed-Edom tenía. ¿Qué se refiere eso? Que cuando la presencia de Dios está en su hogar, Dios bendice todo. Estamos hablando de que Dios bendice todo. Quizás usted dice, bueno, yo le sirvo a Dios y en mi casa no hay ni para comer. Yo creo que no tanto así. Cuando dice la palabra que Dios bendijo toda la casa de Edom y todo lo que él tenía, quiere decir que el hombre sabía ministrar la presencia de Dios. Escuchen lo que estoy hablando. Saber ministrar la presencia de Dios es saber servir. Este hombre era levita y los levitas tenían que tener conocimiento de cómo se manejaban las cosas del santuario. Oiga, yo he estado en lugares, en casa de oración, en cierto momento me contaron por ahí que en determinada casa de oración de aquí, de Guayaquil, me reservo el nombre, no había quien toque el teclado y apareció por la parte de afuera alguien inesperado. Le dijeron, yo puedo tocar el S. El pastor de esa congregación le dijo, vaya, toque. Entró, tocó, desafinó todo, dañó el teclado, hizo bulla. El pastor. Los diáconos, los hombres que estaban en la obra le dijeron, ¿por qué permitió eso, pastor? Es que él dijo. Y alguien se le levantó y le dijo, ¿y su visión? Puede haber venido el diablo y usted lo hace entrar. Mire que no se puede poner a cualquiera a ministrar la presencia de Dios. No, que yo lo conozco. Mire, usted lo puede conocer desde que nació. Pero si Dios no lo revela, no le meta mano. A su nombre. Oiga, es que a veces creemos que el ministerio, el que darle participación a fulano, a sutano y a mengano y a perenceno, es darle porque es un sentimiento de hombre. A veces se entrega el púlpito, a veces se entrega actividades, a veces se entrega pastorado, a veces se entrega ciertas tareas de parte de Dios para hacerlas. Se las entrega porque hay compadrajo. Y en Dios no se maneja eso.
Libro de los Gálatas, capítulo 1, verso 12, Pablo soltó una palabra bien fuerte. Pablo dijo, el ministerio que yo tengo, dijo Pablo, pues ni lo recibí de hombre alguno, ni lo aprendí, sino que lo recibí por revelación de Jesucristo, dijo Pablo. Pablo fue apóstol por el dedo de Dios, amada. Pablo fue apóstol de los gentiles por el dedo del Espíritu Santo. Hoy en día hay fiebre, cualquiera es apóstol, nadie es pastor. Tiene que ser apóstol. Tiene que ser querubín. Pastor no. Peor, imagínate, tiene que ser apóstol, reverendo. ¿Por qué? Porque eso es algo que impresiona, que apantalla. Y hoy en día vemos tanta gente que no sabe ministrar la presencia de Dios, como un Elí. Elí era la lámpara de Dios y él no sabía ministrar lo que él tenía. A sus hijos lo dejaba hacer lo que se les pegaba en gusto y gana. El fuego que estaba en él como lámpara de Dios, que Dios lo dice en su palabra, que él era la lámpara, se estaba apagando. Él le permitía que sus hijos hagan y deshagan. ¿Qué dice la Biblia? Que los hijos de él dormían con una mujer a la puerta del tabernáculo. En pocas palabras, eran unos buenos fornicarios. Ama. Y ministraban. Por eso es que cuando ellos le metieron la mano al arca, Jehová lo dejó, porque ya Dios había determinado cafeteo, café con roca. Le hablo de esta manera para que usted entienda. Dios determinó matar a Ofni y Fines. Ay, que Dios es malo. Es que con Dios no se juega. Los que somos llamados a servir acá, aprendamos a hacerlo. Si no sabe servir, aprenda. No es que a mí me salen gallos, gallinazo y gallarete. Aprenda. Yo conocí a una mujer de Dios que comenzó, ahora ya tiene un ministerio consolidado. Es muy conocida aquí a nivel de Guayaquil. Cantaba horrible. Pero ella comenzó a pagar el precio, comenzó a meterse en Dios, comenzó a ayunar. Dios le afinó las cuerdas vocales. Dios le puso un tono precioso a su voz. Cuando el hombre paga el precio, Dios te moldea y te perfecciona. A su nombre. ¿Cuántos le alaban? Si podemos decir, Maranata, se acerca tu Rey, iglesia poderosa. Oiga, tenemos que entender esto. No podemos nosotros creer que cualquiera recibe esto. Cualquiera toca eso. Cualquiera toca el teclado. Cualquiera maneja los utensilios. Si usted ve la historia bíblica del rey David, él se movió fuera del modelo. Siendo la lámpara de Dios, se olvidó de chequear los documentos bíblicos, la ley de Jehová. ¿Cuál era la dirección precisa de parte de Dios? Que los levitas eran los únicos encargados de llevar el arca. Y David creyó que los burros, los bueyes, esos animales de carga, esas bestias de carga pesada, eran los llamados a cargar la presencia del Espíritu de Dios. Porque la Biblia enseña que los levitas, ¿cómo llevaban el arca del pacto según la Biblia? En unas barras sobre los hombros, que simboliza la carga del ministerio que reposa sobre el hombre que es llamado el ministerio. No cualquiera puede cargar la presencia de Dios. No, que grita gloria a Dios. Yo siento. ¿Qué estará sintiendo? No cualquiera puede mover la presencia de Dios. El hombre que paga precio donde se para, tiene que haber presencia de Dios, tiene que haber respaldo de Dios, tiene que haber edificación de parte de Dios, y entenderemos que Dios está respaldando y Dios se está moviendo con esa lámpara. Eso es lo que usted, eso es lo que soy yo. Somos lámpara de Dios. Cristo lo dijo, que los hombres vean vuestra luz. ¿Para qué? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así habló nuestro Señor Jesús. Entonces, estamos entendiendo bien claro esta palabra, iglesia de Cristo. Somos lámpara. Ahora, alguien me dijo, hermano, tuve una visión, ayúdeme. Yo le digo, si Dios lo permite. Porque hay cosas que se entienden, hay cosas que no se entienden. A lo menos digo cosas que no entiendo, no es porque Dios no te dé el entendimiento. Si hay cosas que no entiendo es porque Dios no me las hace entender a mí. Y él me hablaba y dice, hermano, tuve una visión en la que yo me miraba en un fogón. Y el fogón estaba lleno de ceniza, estaba lleno de tierra.
Pero yo venía, ponía carbón nuevo, prendía la leña y no se encendía. Y al lado mío estaba un anciano y el anciano me hacía así. Y yo me ponía molesto porque el anciano me hacía que estaba mal. Y yo le decía, el bruto no sabe. Yo entendí rápido la visión que él me estaba contando. Mis hermanos, ¿qué es esa visión? Yo creo que comí mucho. Yo le digo, el Señor reprenda al diablo y a tu carne vaga y ociosa. Y si quieres escuchar palabra de Dios, le digo, ese fogón está el Señor enseñándote que esa es la manera de esa es la figura de tu ministerio. El fogón representa la figura del antiguo pacto. Había en el tiempo del antiguo pacto un altar del holocausto, que cada vez que se ponía la víctima del sacrificio, se quemaba, quedaba en ceniza. Pero los levitas, los sacerdotes de clase baja, ayudaban en la obra y limpiaban lo sucio del altar para que venga otra ofrenda y se prenda rápidamente. Entonces yo le dije a él, Dios te está enseñando que aquel anciano, lo que dice el libro de Daniel, el anciano de día, te está diciendo que no es así. Tienes que limpiar tu vida. Hay fuego de parte de Dios en tu vida que debe de ser encendido, pero lo estás encendiendo mal y así no es. Si logro entender también esta visión que le comparto para edificación. A veces nosotros decimos, ¿por qué no se siente el fuego en mí? ¿Por qué el otro lo siente y por qué yo no? ¿Por qué el de allá es usado y por qué yo no? Meditemos, hagamos nosotros un autoanálisis de conciencia. ¿Qué estaremos haciendo? ¿Cómo estará nuestro altar? ¿Cómo nosotros tendremos nuestra lámpara? A veces cuando el aceite está rancio, usted la quiere prender, no enciende correctamente. Tiene que haber aceite fresco, lo que la Biblia le llama aceite nuevo. Continuamente. Yo creo que Dios de nosotros nos está llamando en esta noche a meditar, a que nosotros como lámpara de Dios podamos responder al llamado que Dios nos ha hecho. Amén, iglesia de Cristo. Quiero terminar con algo. Hay una parte de la Biblia en la que en el capítulo 6 comienza el Señor a decir, dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Mire, Dios permitió que el arca del pacto de Jehová quede en la tierra de los filisteos 7 meses. Recuerde que el número 7 es un número de plenitud, es un número correcto, es un número santo, es un número en el cual Dios trabaja. 7 meses estuvo en esa tierra. ¿Para qué? Para apretar, para disciplinar, para corregir a los filisteos, para que su pueblo mirara. Si Dios le metió mano a su pueblo que conoce su ley, y a estos que no conocen también no se la va a meter, Dios le mete mano a su pueblo primero y luego también disciplina a los que se burlan de las cosas de Dios, porque ellos se estaban burlando de las cosas de Dios. Y aquí enseña la Biblia que estos hombres comenzaron a entender que Dios los estaba disciplinando. Entendieron que todo lo que sucedió fue porque un hombre que fue llamado a ser la lámpara de Dios para su pueblo no estaba manteniéndose encendido. Por eso yo le hice leer el capítulo 3, el verso 1, que no había palabra en aquellos días, no había visión. Con frecuencia se parece como a los televisores que tienen hoy en día. Hoy en día toda la señal ya no es análoga como antes. Antes la señal análoga era la normal y era UHF. Ahora todo es HD. Entonces, así a veces estamos nosotros los cristianos evangélicos. Todavía estamos con señal análoga. Y ya Dios te dice, yo tengo en el cielo HD, actualízate. Conéctate. Estamos nosotros caducados. Estamos desactualizados. ¿Y cuánto nosotros hemos actualizado programas en la computadora? Yo creo que si el teléfono está mal, usted rapidito vuela a la bahía, gasta $20 y dice, amigo, actualízame el software. ¿Amén o no amén? Diga algo. Ay, diga, pero diga algo. ¿Verdad? Que si el teléfono, porque nos va a servir el WhatsApp, nos va a servir el Facebook para múltiples cosas, para cosas gloriosas y para sanganada, no lo mire. Nos sirve, actualizamos ese bendito aparato. Y ahora su vida espiritual, el Señor te dice, métete a la conexión mía que yo te quiero actualizar. Te quiero poner en línea, te quiero poner en sintonía con mi presencia. Te quiero mantener conectado para que sigas siendo la lámpara que yo te puse dentro de mi pueblo.
A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos le alaban? Si podemos decir gloria a Dios. Es por eso Iglesia de Cristo dice que no había visión con frecuencia. Con frecuencia. Y si usted lee el libro de los Proverbios, capítulo 29, verso 18, dice la Escritura que sin profecía el pueblo se desenfrena. Y yo no estoy hablando que vengan ahí los profetas diciendo veo, ciento. Estoy hablando de la profecía que es de Dios. Y la primera profecía es la Biblia. Esa es la primera, la que no falla. Y el profeta que aparezca, si algo habla, tiene que estar encuadrado en esta verdad gloriosa. Si lo que el profeta que aparece habla cualquier patraña y no se encuadra aquí, sabemos quién es Dios. Por eso el proverbista dice, el pueblo sin profecía se desenfrena. ¿Por qué el proverbista dijo así? No sé en qué aspecto lo dijo, pero Dios me lo hizo ver a mí en este ángulo, en esta perspectiva. Sinaí, Moisés en el monte, abajo el pueblo esperando que Moisés descienda. Usted conoce la historia, que el pueblo decía, 40 días y no baja este hombre. ¿Qué vamos a hacer aquí? Apareció uno usado por el diablo llamado Datán y le dijo, designemos un capitán, volvamos a Egipto y hagamos un Dios. Y le lavaron el cerebro a otro que era lámpara de Dios llamado Aarón. ¿Y qué le dijeron? Aarón, ¿qué dijo? Denme todos los aretes, denme todos los zarcillos que tienen en las orejas, en las narices, den toda la riqueza que Dios le dio de Egipto a su nombre. Si usted no ha considerado esa historia, todo lo que Aarón le pide al pueblo era la retribución que Dios les permitió tener por toda la esclavitud que tuvieron en Egipto. Y el diablo se movió con guantes de seda, apretó, presionó, y Aarón tuvo temor. Entonces, denme todos los aretes. Lo metió a un caldero, lo fundió y salió un animal. ¿Y qué le dijo? Israel, ese es tu Dios. Y en el monte Sinaí, y en la comunión íntima de Dios, estaba el profeta Moisés teniendo relación con Dios y recibiendo palabra. ¿Por qué? Porque es necesario que mientras el pueblo se desenfrena, hay hombres metidos en el secreto de Dios teniendo palabras y teniendo conversaciones con el Dios de la gloria. Se va a acabar todo el relajo que hay en la iglesia en este tiempo. Van a bajar hombres con palabra de Dios. Van a bajar hombres con el fuerte de parte de Dios. Hubo un hombre llamado Ezequiel. Dice la Biblia que mientras Ezequiel terminaba de profetizar, un tal Pelatías murió apenas Ezequiel terminó de profetizar. Los tiempos de Ananías y Zafira van a llegar a la iglesia de nuevo, porque hay tanto desenfreno, hay tanta basura, hay tanta discordia, hay tanta bandería, tanto pleito, tanta pelea, tanto bochinche en el pueblo de Dios. Y hay hombres que Dios los tiene metidos en el secreto, los tiene apartados de la pantalla, los tiene apartados del conocimiento normal, del conocimiento público. Y cuando Dios haga aparecer esos hombres, va a dejar una palabra fuerte que va a limpiar al pueblo de Dios. Así estaba Moisés arriba, Moisés conversando, enamorándose de Jehová, admirando la gloria de Jehová, recibiendo la ley de fuego. Y abajo el pueblo, ¿qué dice la Biblia? Que el pueblo se sentó a jugar y a fornicar. Mientras Moisés arriba estaba enamorándose con nuestro papá Jehová, abajo el pueblo en pecado, en inmundicia. Y cuando bajó Moisés, usted conoce la historia, que Moisés se enojó, se encendió en enojo, desbarató las tablas de la ley. Y dice que cogió el becerro de oro que estaba ahí, lo hizo pedazos, cogió agua y les metió agua con becerro en la boca a los idólatras. Porque hay tiempo en que Dios te habla bonito. Hay tiempo en que Dios te habla suave. Y hay tiempo que Dios envía predicadores que te van a decir hasta tu pecado en la cara. Ah, no, es que Dios es Dios mío. Se parece a Papá Noel, eso no me habla así. Es que hay gente que no conoce al Dios de la Biblia. Hay gente que conoce a Dios de historieta, a Dios de dibujito de escuela dominical. Conozca al Dios de la Biblia. Conozca al Dios que enseña esta palabra. Para que entendamos que nosotros somos lámpara de Dios.
Somos la lámpara que Dios estableció. ¿Para qué? Para que el pueblo se alumbre con esa gloria que está siendo proyectada sobre nosotros para bendición suya y mía. Cuando Dios nos llama, iglesia de Cristo, respondamos. No sabemos. En una ocasión me dijo un hombre, el siervo, le voy a compartir una visión. Le digo, cuénteme. Yo soñaba de que Dios me dijo, voy a sustituir a muchos ministros muy conocidos en todo el país y voy a poner a otros que nadie los conoce. Y el Espíritu le dijo, saldrán del anonimato. Porque estamos acostumbrados a ver a los que todo el mundo conoce. Estamos acostumbrados a ver a los que todo el mundo aplaude. Pero va a salir a alguien que hasta el nombre va a ser hasta feo, que va a ser hasta desmuelado. ¿Sabe por qué le digo? Porque en el tiempo de la reformación hubo un hombre llamado D.L. Moody. Era un británico, era un patuchito, creo que medio metro por aquí. Era gordo, era feo, era desmuelado. A él lo invitaron a predicar a una iglesia bautista presbiteriana. Lo invitaron a predicar, pero ese hombre tenía aceite, fuego del cielo. Ese hombre tenía unción de lo alto. Y cuando él se ponía a predicar, la gloria de Dios caía, respaldaba a Dios, a la presencia de Dios. Dios estaba con ese hombre. Eso es lo que Dios va a hacer. La gente está acostumbrada a lo mismo de siempre. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo. Estoy diciendo que lo mismo de siempre tienen la plataforma. Tenemos redes, tenemos televisión, tenemos radio, tenemos congregaciones grandes. Y no le damos palabra fresca al pueblo. Lo engañamos, lo tenemos apagado. Y están apagados muchos hombres que lo conocen por años y se mantienen apagados siendo lámpara de Dios. Le digo algo de parte de la iglesia de Cristo. Quería predicar otra cosa, pero Dios me cambió el chip, porque yo quería predicar otra cosa. Pero siempre tengo un sentir, siempre que Dios me pone algo, digo, Señor, si eres tú, confírmame y revélamelo. Muéstrame, dime qué tengo que hacer. Porque no quiero predicar en mi voluntad humana. Quiero hablar tu palabra por tu espíritu, por la dirección de tu santa palabra. Eso es lo que Dios va a hacer en este tiempo. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Termino. Dios puso a los levitas, sacerdotes. Aparece Cristo en escenario. ¿Y a quién Dios llamó? A pescadores sin letra del vulgo, peleadores, peleones, bravucones, como muchos que hay en el pueblo de Dios, como Pedro, apóstol de Cristo. Era peleón, era mochacayo y mocha oreja ese Pedro. Y cuando Pedro predicaba, cuando Pedro soltaba el rema de parte de Dios, la palabra de Pedro era revuelve estómago. No le gustaba a la gente. Eso es lo que queremos de parte de una palabra que te penetre hasta adentro. Que aunque las tripas se te revuelvan, tú digas, yo sé que Dios me está hablando a través de ese hombre, a través de esa mujer. Eso es lo que Dios quiere, que las lámparas de Dios se mantengan como lo que Dios dijo. Si eres lámpara, aprende a ser lámpara. Si eres candelero de Dios, mantente encendido. Es la palabra de Dios, de parte de Dios para nosotros en esta noche. ¿Cuánto les pueden alabar a Dios? Póngase sobre su pie en esta noche, iglesia de Jesucristo. A su nombre, a su nombre. Si podemos decir gloria a Dios, si podemos decir aleluya. ¿Quién es el que vive?